Ay, yo no me saludo. Ya, sí, lástima. Bueno, hacémoslo desde ahí. Entonces, bueno, entonces esos están todos a la misma profundidad, ¿cierto? Entonces, J, K, F y E. Entonces, yo aquí sé. Entonces, yo aquí de E a A, pues hay una línea, ¿cierto? Hay una línea que va a ir de aquí a esta esquina, ¿cierto? Entonces, yo sé que aquí del punto E al punto A hay una línea. Entonces, yo voy a trazar esa línea. La línea F y C, si la línea F y C, que es esta que está acá, F y C, va a bajar desde el mismo punto EF, ¿cierto? Y esa línea va a estar sobre esta línea, ¿sí? Porque está a la misma profundidad. Entonces el punto F que está aquí, en esta esquina, el punto F está ahí y él va a bajar, ¿cierto? Entonces, por construcción yo podría sacar el punto C, ¿sí? Entonces yo cuando trace esta línea, yo sé que esta es la línea EA, pero también es la línea FC. Entonces aquí, por construcción, yo podría trazar una línea y donde se intersecte con esta, ahí está el punto C, ¿sí? Entonces, lo puedo sacar por medida, me va a quedar como aproximado, pero también lo puedo hacer por construcción, ¿cierto? Entonces, por construcción podría sacar este punto C acá y encontrarlo. Y entonces ya ahí completaría como el, el, este pedacito que yo veo acá, ¿cierto? Que es esta línea que hace allá y luego baja hacia acá. Entonces yo ese, ese plano pues lo veo como un poquito más pequeño, ¿cierto? Esta línea del punto D, esta sí mide 15, entonces aquí, este punto desde aquí, C al punto H, no voy a darle la medida porque va a medir 15, ¿cierto? Voy a ubicarle bien porque es que esos puntos me quedan como aproximados. Este punto va a ir ahí, ¿cierto? 15. No sé por qué se descuadra. 15. Ahí está ese punto. Entonces ese punto H, pues yo sé que va a estar más atrás que el punto C, más atrás que el punto D. Y esta línea GC es más larga que la línea HD, ¿cierto? Entonces aquí completo este pedazo de la figura. Listo, aquí completo este otro. Está como en medidas. Aquí este me queda un poquito corrido sobre la. Es que coinciden. Ah, ya sé, es que estas líneas son. Están. Ah, sí, voy a trabajarlas así mejor. Sí, ahí hago eso. Todas coinciden. Sí, se me viene. Me quedé torcido esto acá. Listo. Es que si no me queda como. Bueno, esa sería como la vista lateral, ¿cierto? Este plano, este pequeñito, este de aquí, este inclinado, bueno, este horizontal. La, recuerden que la vista, cualquiera de esas dos, yo puedo construir primero la superior lateral y esto. Puedo trazar esta línea como para encontrar algunas líneas coincidentes, sobre todo esta que, recuerden que esta también de acá, pero igual lo puedo hacer allá, me debe quedar igual. Si quieren pueden utilizar estas líneas para hacer que no me quede tan precisa. La intersección, ya.
Recuerden que esos puntos pues deben estar a la misma profundidad, ¿cierto? Entonces si yo, este punto yo lo voy a pasar acá, debe estar a la misma profundidad. Si este punto debe estar a la misma profundidad, pues, los puedo utilizar como guías, ¿cierto? También de pronto podría utilizarlo para esto. Pero igual pues por medida lo puedo sacar también. También se puede por medida. Este punto. A la mitad. Que como más preciso. Aunque pues, entonces pues ahí deben estar las, ¿sí? Entonces aquí yo voy a construir aquí hay una línea que es de 20 por 20, ¿cierto? Hasta acá. Y es que yo tengo lo de aquí va a ir un cuadrado, ¿cierto? De 20 por 20 hasta acá. Debe tener, perdón, ¿este es de qué? Es hasta acá, ¿no? De 20 por 20. 19.9 por 19.9. Entonces ese cuadro ahí arriba, ¿cierto? Aquí hay una línea que va coincidente con esta, ¿no? Voy a sacar esta proyección de acá también como para tenerlo en cuenta. ¿Sí? Debe ser coincidente con esa proyección. No, exacto. $20 por 20. ¿Sí? Ahí debe estar esa línea. ¿Sí? Pero esta línea pues no llega hasta acá, porque bueno, mire aquí tiene una proyección, por ahí va a ir el punto C. Ese punto C, eso va a hacer que esta línea llegue hasta acá. ¿Sí? Ese sería el punto C, ¿cierto? Aquí este punto de aquí atrás va a ir por acá, entonces aquí va a ir una línea así. Pero atrasos, ahí esa línea va a ir atrás porque va debajo de un... Ahí con la línea trazos, ¿cierto? Que es esta línea de aquí, que sería la línea EH. ¿Sí? Esta línea de acá y esta línea de acá, pues va a ir coincidente. O sea, aquí también. Será este cuadrado y este rectángulo que yo veo acá. Y este rectángulo pues lo veo ahí por debajo. Y debería pasar que si yo trazo una línea de acá a acá, ¿cierto? Esa pase por ahí. Ese sería el plano ACBD. ¿Sí? Que va desde aquí, ¿sí? Hasta el final. Y aquí pues pueden completar el resto. Esta línea completaría esta trapecio acá. Sí, entonces las vistas de ese poliedro son estas. Solo tiene una línea oculta, que es la línea GH.
¿sí? Entonces, esas serían las vistas de ese poliedro. Deben colocar las notaciones. Aquí está el punto M, el punto P, ¿sí? Bueno, la tarea consistía en, bueno, identificar las líneas, los planos. Entonces también vamos a corregir las coordenadas absolutas y las coordenadas relativas. ¿Listo? Entonces, las coordenadas. Entonces, como yo estoy trabajando en milímetros, pues las doy en 20, 35, en este caso. Entonces, el punto B. ¿Cuáles son las coordenadas del punto B? Absolutas. Eso es, a veces yo hago también estas vistas porque a veces también es más fácil medir con respecto a eso, ¿no? Sería 35, ¿no? 35, ¿qué? Las coordenadas X, Y, Z, ¿no? En, En X35. que esto está aquí, cada uno. Bueno, voy a utilizar acá estos mismos. X35 en Y. ¿Lo tienen allá dibujado? Sí, ya lo dibujaron. ¿Ustedes todo ya lo tienen hecho? En Y, ¿qué coordenadas serían Y? Démoslo ahí. Coordenada en Y del punto B. Recuerden que es profundidad, ¿no? Yo creo que menos 10. Bueno, sí, hagamos claridad. Recuerde que para nosotros, lo que habíamos visto acá, las coordenadas absolutas casi siempre van a ser, casi siempre no siempre, son positivas. ¿Por qué? Porque estamos tomando como referencia, ¿dónde está ese que estamos trabajando? Es este. 3, tema 3, ¿cierto? Bueno, acuérdense que teníamos este Z, X, Y. Todas son positivas. Si estamos tomando nuestro punto de referencia en este caso, es esta esquina, ¿cierto? Entonces, este ya es aquí sería negativo. De pronto pues de pronto lo de derecho dibujado así como acá, ¿sí? Y es hacia allá, Z y X, ¿sí? Entonces este Y para este lado sería negativo de acuerdo a lo que vemos acá, que es menos 1, menos 2, menos 3, ¿sí? Menos 4. Entonces, digamos, en las absolutas, sí es siempre las coordenadas positivas. Que yo les había dicho que si B está atrás de A, entonces quiere decir que A es negativo. O sea, en realidad B está atrás de A y debería ser, digamos, negativo. Si fuera una coordenada relativa, no sé cómo explicar, porque ahí sí estoy tomando como referencia un punto con respecto al otro, ¿cierto? Pero preferible siempre utilizar las coordenadas absolutas positivas, ¿cierto? Entonces este eje hacia este lado sería de pronto aquí de acuerdo al plano cartesiano, ¿cierto? Este Y para acá sería positivo. Esto es que se me olvidó pronto. Pero bueno, igual la distancia está bien. Digamos, es que en absolutas siempre las medidas van a ser como positivas. O sea, está a 10 unidades
de A. Está bien. ¿Listo? 10. Y el punto B, a partir del origen, el punto B, en la coordenada Z, está en ¿Cero? 0, no tiene altura. 0. ¿Listo? Listo. El punto J. Entonces, de pronto el J, sabemos que en X también está en 35. En la coordenada Y. Entonces, si no lo pueden medir fácil ahí, pues ahí lo que tienen que hacer fácil es con su escuadra. Entonces tienen dos opciones. Con su escuadra pues lo miden acá. Deberíamos poder medir acá, ¿cierto? Desde esta línea acá cuánto hay. Pero pues ese punto J ya también lo tenemos ubicado acá. Ya lo tenemos ubicado aquí, pues para eso sacamos las vistas. Entonces yo mido que desde esta línea acá, el punto J está a 2 centímetros, ¿cierto? Desde el punto A. Recuerden que mi punto A en este caso, el punto A, que es el que soy como, o sea, mi origen, porque no es el punto A, perdón, ese es el punto de origen. O sea, punto, digamos, punto cero. Es el punto donde yo tengo, este es mi punto cero, y este es mi punto cero, ¿sí? O mi punto de origen. Entonces, ese es el origen. Entonces, con respecto al origen está a 20 unidades en la profundidad, 20. Y en la altura, pues entonces en la altura cogen la escuadra. Y mi altura, ¿sí? Entonces la altura del punto J está a 25. Entonces, a 25 de el origen. ¿Listo? Desde el punto F está a 20, está en profundidad a 20 y está en altura a 35. ¿Sí? Entonces, F está punto X a 20, punto Y a, ¿cuánto dijimos? A 20. ¿No? Y punto F en altura está a 35. Bueno, ¿listo? Saquen K, M, O y H. A ver si de esto tienen alguna duda de las coordenadas. Siempre las voy a utilizar positivas porque pues siempre vamos a colocar el origen en esta esquina del cubo. Bueno, hay personas que lo colocan, bueno, ustedes también pueden encontrar que el origen a veces lo colocan allá atrás, o sea, en la esquina de atrás. A veces colocan allá Z, aquí colocan Y, aquí colocan X. Pero para hacer, digamos, eh, concordante con la teoría del plano cartesiano, ¿sí? Entonces el plano cartesiano nos dice que el eje positivo es hacia allá, Z, X. Pues entonces para ubicar estas coordenadas, pues la vamos a ubicar en este cuadrante. Entonces nos vamos a ubicar en este cuadrante donde todas las coordenadas van a ser positivas. Entonces nuestro origen siempre va a ser en esta esquina, para que todas las coordenadas nos queden positivas, de acuerdo al sistema cartesiano. ¿Listo? Bueno. Lo otro que tenían que hacer era... Profesor, una pregunta. sí. Esa tabla sería la misma del problemario, ¿no? ¿Verdad? Sí, esa sí creo que está en el problemario. Es que
Es que en el problemario dice, digamos, F respecto a B o Espere, voy a... J respecto. Pero lo abro que yo lo tengo por acá. El que yo les envié. Ahora que lo hice. Ah, sí está acá. También se me olvidó. Es que esta semana me quedó poquito tiempo para... A ver. En el programero dice qué. Ah, pero ahí no dice, no lo Ah, entiendo. no, no, sí, es que ahí no aparece. Es que en el problemario aparece, digamos, E, aparece X, Y, Z y al frente aparece la A. O sea, digamos, sería E respecto a A, luego B respecto a L y así. Pero ahí no aparece. ¿En el problemario? Ah, bueno, sí, sí. Sí, es que este que yo tengo es un problemario del año pasado. Yo la verdad no caí en cuenta pues, de pedirles a ella ese problemario. Voy a ver si le digo y me acuerdo. Para ver qué le hicieron de cambios al nuevo. Sí, vamos a trabajarlo con los datos que yo les estoy dando acá. ¿Listo? Bueno, listo. Vamos a hablar de tipos de línea, por lo que vimos la vez pasada. Pues acuérdense que tenemos un documento guía que habla de los tipos de línea. Ah, bueno, si quiere veamos primero lo de relativas. Hagamos primero este orden del problemario. Primero hagamos lo de relativas. Hagamos primero esto. Absolutas, relativas, después hablamos de líneas. ¿Cierto? Y después hablamos de planos. Bueno, entonces aquí vamos. Coordenadas. Aquí líneas. Y aquí planos. Vamos a ver un ejemplo que poníamos de pasar. Bien. Listo. Vale. Bueno. Bueno, entonces hagamos primero relativas, ¿cierto? Relativas. Entonces, ahora sí vamos a utilizar positivas y negativas, ¿cierto? Entonces aquí nos piden D con respecto al punto F. ¿Listo? Entonces ahí sí, ahora vamos a utilizar los conceptos de, se lo voy a escribir acá. Entonces, cuando hablamos de X, siempre vamos a hablar de derecha y izquierda, ¿sí? Te vamos a decir el objeto está a la izquierda o el objeto está a la derecha. Cuando hablamos de Y, siempre vamos a hablar de adelante, adelante y atrás. Entonces vamos a decir el objeto está adelante o el objeto está atrás. Y cuando hablamos de Z, vamos a hablar de arriba
arriba, abajo. Entonces, si el objeto está a la derecha, está adelante o está arriba, ¿sí? Siempre va a ser positivo. ¿Listo? O sea, la coordenada va a ser positiva. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de derecha, adelante. Y cuando hablamos de izquierda, atrás, la coordenada va a ser negativa. ¿Listo? Entonces, esta coordenada va a ser negativa. Entonces, si el objeto está a la izquierda, si el objeto está atrás, si el objeto está abajo. Recuerden también un concepto que vimos la vez pasada, que es referente hacia la orientación, ¿cierto? La orientación, ¿sí? Que cuando hablamos de sobre el eje Y, estamos hablando de norte-sur. Cuando hablamos sobre el eje X, estamos hablando de este-oeste. Cuando hablamos del eje altura, estamos hablando de cenit y nadir. Así que esa puede ser otra manera de orientar. ¿Listo? Pero como estamos trabajando en el plano cartesiano, pues obviamente nos quedaría más fácil. O sea, el plano cartesiano y el plano de cardinal, el sistema cartesiano, perdón, y el sistema cardinal son sistemas que podríamos decir que son equivalentes estamos haciendo una equivalencia al sistema de ejes que estamos utilizando para trabajar el dibujo. ¿Listo? Entonces hacemos una equivalencia entre esos sistemas. Bueno, entonces, si yo sé que D con respecto a F, entonces yo voy a hacer aquí voy a colocarlo de como para que lo identifique, voy a colocarlo cada uno en colorcito. Entonces la coordenada en X, vamos a colocarla rojo. Vamos a utilizar una coma para separar cada coordenada, ¿cierto? Entonces aquí vamos a utilizar verde para la coordenada en Y y vamos a utilizar azul para la coordenada en Z. ¿Listo? Y vamos a separarlos con coma. Entonces, D con respecto a F. Entonces la pregunta que nos hacemos acá es D con respecto a F, ¿cierto? Entonces D con respecto a F. Entonces ubicamos, para eso hicimos el dibujo, ¿no? También, para que nos quede un poquito más sencillo. Bueno, claro que pues, tendríamos que colocar las notaciones. Voy a colocar voy a ubicar las que me piden, ¿sí? Como para que no. Entonces, ¿dónde está D? Recuerden que trabajamos aquí en minúsculas. Entonces, D está ubicado aquí, en esta esquina, ¿cierto? Aquí está D. Aquí en esta vista D está acá. Y aquí D está aquí, ¿cierto? Y el punto F está ubicado en esta esquina. F, ahí está ahí. Está ubicado aquí en esta esquina. Y está ubicado aquí en esta esquina. ¿Listo? Entonces también pues nos quedaría fácil leerlo también ahí. Entonces, D con respecto a F en la coordenada X. Entonces en la coordenada X es... Voy a ubicar sistema de ejes acá. Acuérdense que esta es la coordenada X.
Esta es la coordenada altura Z. Coordenada Y. Hasta acá. Y pues la altura es esa. Esa es la coordenada X. Y aquí está coordenada Y. La vamos a ver acá. Coordenada Y. ¿Listo? Entonces aquí es Y, X, X, Z, Z. Bueno. Entonces, T con respecto a F en la coordenada X. Entonces, la distancia que hay sobre X es 15. Entonces, aquí vamos a colocar, está a 15 unidades a la derecha. Entonces, como está a la derecha, voy a dejar un poquito más de espacio porque está como más grande esos. Ay. Nos quepa. Tenemos acá. Listo. Coordenada D con respecto a F. Ahora sí. Guardar, pero después me voy a guardar. Coordenada X, perdón, coordenada Y con respecto a con respecto a F en la coordenada Y, o sea, en la profundidad. Entonces, ¿qué decimos? D con respecto a F está adelante o está atrás. Entonces, como D está adelante de F, mira, aquí podemos ver en la profundidad que D está adelante de F, o sea, está adelante. Recuerda que eso es profundidad, está adelante. ¿Cuántas unidades está adelante? Entonces, bueno, ustedes miden con su escuadra cuántas unidades. Aquí sí es más fácil medirlo en las vistas, ¿cierto? D está aquí y F está aquí, ¿cierto? Entonces, de D a F en la coordenada de profundidad hay 10. Entonces, 10 unidades en la coordenada de profundidad. ¿Positivo o negativo? Positivo porque D está adelante de F, o sea, está 10 unidades adelante de F. D con respecto a F en la altura. Entonces, D con respecto a F en la altura está abajo. ¿Cuántas unidades abajo? Es lo mismo. Vuelven y hacen con la escuadra. También pueden medir aquí en las vistas, porque pues para eso hicimos las vistas. Mido cuántas unidades está abajo de DF. Ay, pues, aquí ubico ahí más o menos. Está a 10, a 20, a 25. Y 25 unidades abajo. Entonces ese sí será negativo. D con respecto a F está a 25 unidades abajo de. ¿Listo? 25. Entonces esas serían las coordenadas relativas del punto D con respecto al punto F. Vamos a hacer las de. Vamos a hacer estas.
F con respecto a J. Entonces, lo mismo. Vamos a medir y a revisar. F con respecto a J en X. Entonces vamos a ubicar ahora el punto J. J está aquí. J aquí está en esta esquina. Y aquí pues estará proyectado por acá. ¿Cierto? J. Me piden F con respecto a J en la X. Entonces, J está a la derecha de F. ¿Cuántas unidades? Las mismas unidades de D. Entonces ahí va a estar en 15, está bien. J con respecto a F en la coordenada de profundidad. Está la misma profundidad. Entonces, como está la misma profundidad, es en 0. Ay, Dios. Cero. F con respecto a J en la coordenada de altura. Lo mismo, está abajo de F en la altura. ¿Cuántas unidades abajo? Lo que hay de aquí hasta acá sobre la coordenada Y. Entonces ahí debe haber. Si esto tiene 35 y acá hay 25, esto es 10. Entonces, 10 negativo. ¿Listo? Entonces esas son las relativas. Completen la otra. E con respecto a M. Y háganla al revés. Hagan la M con respecto a E también. Entonces hagan esta. Ahí con respecto a... Se me pierde. Hagan esta así y háganla obviamente al revés. M, M, M con respecto a E. Háganla al revés. Obviamente le dan las mismas unidades, pero le dan con signos contrarios. Profe, en el punto F con respecto a J, no sería al revés, o sea, no quería menos 15 en X y 10 en Z. Pero es que F, qué pena, F con respecto a J es al revés, sí, sí. F con respecto a J está a la izquierda, tiene toda la razón. Está a menos 15. Que lo hacía para si estaban poniendo aquí abajo. Entonces sí están poniendo aquí abajo. Al revés, sí. La pregunta es F con respecto a J. F con respecto a J está a la izquierda, está bien. F está a la izquierda de J, está a la misma profundidad, 0 sí está bien. Y F está arriba, entonces claro, aquí es 10. Muy bien, sí, exacto. Sí, es al contrario. Sí, porque es F con respecto a J. ¿Está bien? Entonces la pregunta la hago. ¿F con respecto a J está a la izquierda o está a la derecha? Entonces está a la izquierda. O sea, F está a la izquierda de J. F con respecto a J en la profundidad están a la misma profundidad, entonces es 0. F con respecto a J está, F está arriba de J, entonces está a 10. Sí, qué pena. Listo, entonces ahí sí, así esa corrección. Bueno, vamos bueno, ¿alguna pregunta ahí? ¿Alguna observación? Sí, está bien ahí que me ha hecho caer en cuenta eso porque D sí está bien, D sí está a la derecha de F, D está adelante de F, ¿sí? Y D está abajo de F, exacto. Bueno, vamos a ver los tipos de línea y los tipos de plano, que fue lo que vimos la vez pasada con ese tema, tipos de línea y tipos de plano. Yo creo que volví a subir este archivo porque en este archivo había cometido un error también de dibujo, es que eso, pues como yo voy a copiar, entonces en este, ni siquiera revisen el archivo que tienen, si está igual a este, está bien, o sea, está la vertical, mire, yo la había dejado igual que la vertical 1, pues seguro al copiar el dibujo, pues se me olvidó corregirlo o cambiarlo. Entonces el plano vertical en frontal, en la vertical tipo 1, pues lo voy a ver en frontal
en tamaño completo. El plano vertical tipo 2 pues lo voy a ver en la lateral porque está orientado hacia la lateral en tamaño real. Y el plano vertical tipo 3 lo voy a ver, no lo voy a ver en tamaño real en ninguna de las 3 vistas principales. Para eso tendría que hacer una vista auxiliar para ver el tamaño real. Entonces, revisen que estén los planos de acuerdo a este dibujo. De resto sí está bien. Y vamos a mirar ahorita esta parte, que son como los ejercicios sobre el ejercicio que hemos venido trabajando. ¿Listo? Vamos a hacer una revisión de ese ejercicio. Pero entonces primero vamos a identificar aquí los planos y las líneas. Entonces, vamos a ubicar acá qué tipo de línea es la línea AB. ¿Sí? Entonces, como la línea AB, los dos puntos están a la misma altura, entonces es una línea horizontal. Horizontal. ¿Listo? No importa que tenga, no tienen que colocar tipo 1, no. Simplemente que identifiquen qué tipo de línea. AB, entonces si ubicamos las letras acá, voy a tirar este punto 0 ya porque no lo necesito. Y voy a colocar acá A. Perdón, A. Y aquí va a estar B, ¿cierto? Bueno, aquí. Vamos acá A. Y entonces aquí va a estar el punto D, el punto B, ¿cierto? Aquí va a estar A y aquí va a estar B. Entonces los puntos están a la misma altura del piso, entonces es una línea horizontal. La línea OL, la línea OL también es una línea horizontal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los dos puntos están a la misma altura del piso. Aquí vamos a tener el punto J y el punto L atrás. Y aquí estaría el punto O, ¿cierto? En esta esquina. Bueno, aquí tendríamos K-O. Esto, señores, señores. K-O en esta esquina. K primero y después guión. Entonces aquí estaría OL a la misma altura, es una línea horizontal. La línea KG. Perdón, sí, KG, ¿dónde está G? Es una línea que es, bueno, acá faltaría otro tipo de horizontal que podría ser, por ejemplo, M, FY, JL, son líneas horizontales. Agrego, ese sería el otro tipo. La línea, por ejemplo, KO. KO. Es una línea también tipo horizontal. Horizontal. Esos tres son los 3 tipos de horizontales que hay. ¿Listo? La línea KG. Entonces, aquí está K. Aquí está. En esta esquinita va a estar HG. HG. Atrás. Aquí en esta esquina voy a tener C primero y al fondo G. Entonces, la línea KG la veo así. Aquí estaría J, K en esta esquina. Aquí es canción, ¿cuál es la letra que no queda encima? Entonces K, G estaría aquí. Y aquí tendríamos F, K y G estaría acá.
Vamos a ver aquí. Ok. Y aquí estaría F-K. Entonces, es una inclinada con respecto a al perfil. Inclinada de perfil. ¿Listo? Porque la vemos inclinada a la lateral. FC. FC. También sería una inclinada de perfil. Porque la vemos así aquí. AC. Entonces AC aquí. Aquí está AC. Aquí está AC. Esa es una oblicua porque no la vemos en tamaño real en ninguna de estas vistas. Sería una oblicua. Oblicua. Y la línea EM. Bueno, esa también es horizontal. Tenemos una otra. ¿Listo? Ahí la única que no hay es como inclinada con respecto a frontal. Los planos DCGH. DCGH. Lo veo aquí como una línea. Entonces es un plano horizontal. El que sigue KGJH. KGJH. Lo veo aquí como una línea. Entonces es un inclinado. De perfil puede ser un plano inclinado de perfil. Lo veo inclinado con respecto al perfil o a la lateral. ACDB. Entonces, ACDB. Lo veo como una línea acá, como un plano acá, como un plano acá. Es un plano vertical. Las verticales siempre lo voy a ver como línea en superior. Vertical. Y ese plano, este poliedro no tenía plano oblicuo. Este plano es CFYO. Si lo veo como una línea acá, entonces es un vertical. No tiene ni inclinados frontales ni tiene oblicuo por ahora. Entonces el ejercicio que teníamos que de tarea, pues como para entender mejor el tema, es. Ay. Bueno, el depósito en pantalla completa no se dio, es muy pequeño. Listo, entonces completen las absolutas que faltan, la relativa y ya. Y podemos revisar sobre el ejercicio que tenemos. El siguiente tema que nos falta es longitudes reales, pendientes y rumbos. Voy a traer un tinto que tengo y ya. Mientras tanto, pues terminen este ejercicio. Si tienen alguna pregunta, pues me la hacen ahorita. ¿Fue una pregunta? Señor. ¿El plano EFCA no es inclinado? EFCA. ¿Y yo cuál hice ahí? Vertical.
ACDB. Ah, es que era acá, qué pena. Sí, es que me salté. Este es ACDB, es vertical. ACDB, sí, sí. Y EFC es el otro, ese sí es inclinado, ese es inclinado frontal. Inclinado frontal. Inclinado de perfil, perdón. Sí, sí, gracias. EFCA, sí, no sé por qué le coloqué ahí. Bueno, vertical, sí, sí, exacto. Gracias, sí, ese es. No hay oblicuos y no hay inclinados frontales.
Bueno, listo. ¿Alguna pregunta? Todo bien. Bueno, entonces vamos a ver un concepto inicial que es el de longitud real y tamaño real, aplicándolo en el ejercicio que venimos desarrollando en la clase, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar del concepto de longitud real. ¿Sí? Entonces, longitud real lo aplicamos cuando hablamos de qué dimensión tiene una línea. ¿Sí? Entonces, cuando a mí me dicen qué dimensión tiene la línea CD, okay, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de dimensión, estamos hablando como de una magnitud, y esa magnitud pues la expresamos en una medida. ¿Sí? Entonces, esa medida pues va a ser en milímetros, va a ser en centímetros, bueno, va a ser en pulgadas. Entonces, cuando trabajamos la isométrica, ¿cierto? Las líneas, ya tenemos claro el concepto que las líneas que están paralelas a los ejes principales están en tamaño real, ¿cierto? Esas líneas están en longitud real. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si a mí me preguntan la longitud real de la línea AF, la longitud real de la línea CD, bueno, son líneas que son horizontales, ¿sí? ¿Cierto? Entonces, su longitud real estará paralela al eje Y. Cuando me preguntan la longitud real de la línea C, de la NM, son líneas que son horizontales, su longitud real está paralela a X, ¿cierto? Cuando me preguntan la longitud real de la línea CE, ¿sí? En este caso creo que es la única vertical A o la línea ON, ¿cierto? Son verticales, la longitud real está paralela al eje Z, ¿sí? Entonces las líneas que están paralelas a los ejes principales, pues yo las puedo medir en la isométrica. Pero las líneas que son, por ejemplo, inclinadas o que son oblicuas, ¿sí? Yo siempre voy a necesitar una vista, medirla sobre es mucho más fácil medirla sobre mucho más fácil no, realmente es lo correcto, ¿cierto? Porque la línea oblicua yo no la puedo medir en la isométrica y decir cuánto mide, ¿cierto? O sea, yo no puedo venir acá y decir que la línea CH, que en este caso es la línea oblicua, ¿sí? Yo no puedo venir aquí a la isométrica y medir cuánto mide acá y expresar que esa es su dimensión, que esa es su longitud real. No es su longitud real porque no es una línea que esté paralela a la eje principal. Entonces, pues para eso es que utilizo la geometría descriptiva, ¿sí? También podría utilizar si yo conozco que esto es un triángulo rectángulo, ¿cierto? Entonces, si yo conozco la medida del cateto CE, la medida del cateto DH, pues yo podría conocer, en este caso, la hipotenusa. Entonces, lo podría hacer matemáticamente. Pero como estamos en geometría descriptiva y la idea es aprender una manera diferente, o que sería una manera gráfica, pues lo hacemos gráficamente, ¿sí? Entonces, lo que son líneas inclinadas. Entonces, por ejemplo, esta inclinada EM o la inclinada HM, ¿cierto? Esta EM es una inclinada frontal, esta MH es una inclinada lateral. Pues no puedo medir la línea y expresar la medida en lo que veo aquí en la isométrica, no. Esas líneas sí las tengo que buscar en el dibujo que hice, ¿cierto? Y tomar su longitud real. Entonces, para entender el concepto de longitud real, yo debo entender cómo está el plano de proyección con respecto a la línea, ¿cierto? Entonces, ¿por qué puedo decir que la línea, en este caso, CD, ¿cierto? La línea CD que yo veo aquí como punto, y es una línea que está acá, es un tipo de horizontal, ¿cierto? Está en longitud real en superior, porque el plano, en este caso, de proyección superior, está paralelo a la línea CD, ¿cierto? ¿Por qué puedo decir que la línea CD está en longitud real en lateral? Porque la línea CD está paralelo, ¿cierto? Digamos, el plano lateral está paralelo a la línea CD.
Entonces, el concepto que yo tengo que entender muy bien para encontrar longitudes reales e incluso para tamaños reales de planos es que el plano esté paralelo a la línea o al plano que yo necesito encontrar en longitud real, ¿cierto? Entonces, todas las líneas horizontales siempre se van a ver en longitud real en superior porque el plano superior está paralelo a la línea, siempre está paralelo. Entonces, todas las líneas horizontales siempre se van a ver en longitud real en superior. Todas las líneas verticales siempre se van a ver en longitud real en frontal y en lateral derecho o en las vistas de alzada, digamos, porque las vistas de alzada siempre van a estar paralelas a la línea vertical. La línea inclinada frontal siempre la vamos a ver en longitud real en la vista frontal porque la vista frontal está paralela, ¿sí? Yo en esto quiero que recuerden mucho el dibujo que habíamos visto ya en el anterior documento, ¿cierto? Que es era en el tema anterior. Y se acuerdan de estos dibujos, ¿sí? Entonces, este dibujo. Toda línea paralela a un plano de proyección se proyecta en longitud real, ¿cierto? Toda línea paralela a un plano de proyección se proyecta en longitud real. Toda línea perpendicular a un plano de proyección se proyecta como un punto. Toda línea que no es paralela ni perpendicular a un plano de proyección se proyecta deformada con un tamaño menor al real, ¿cierto? Entonces, por eso la inclinada HM, en este caso, si la proyectamos en frontal, la vamos a ver más pequeña. Pero HM estará en longitud real en la lateral porque va a estar paralela al plano lateral, ¿cierto? Entonces, por eso la línea es inclinada con respecto a frontal se ve en longitud real en frontal porque el plano frontal está paralelo a la línea inclinada EM. Y la línea HM se ve en longitud real en la lateral porque HM está paralelo a la línea inclinada, el plano lateral. ¿Qué es lo que pasa con las oblicuas? Entonces, las oblicuas tienen una particularidad que usted en ninguna de las tres vistas principales, o sea, la línea oblicua no está paralela a ninguna de los planos de proyección principales, no está paralelo a ninguno, no está paralelo ni a superior, no está paralelo ni al plano frontal, no está paralelo ni al plano lateral. Entonces, en las líneas oblicuas siempre vamos a necesitar una vista auxiliar para encontrar su longitud real, ¿cierto? Entonces, siempre vamos a hacer un plano auxiliar que va a estar paralelo a la línea para proyectar los puntos, en este caso trasladar los puntos C y H a la otra vista y ahí va a estar esa línea, va a estar en longitud real. ¿Por qué? Porque este plano que yo hice auxiliar está paralelo a la línea CH, ¿cierto? Entonces, como ese plano está paralelo a la línea CH, cuando yo pase los puntos, traslade los puntos C y H a esa vista, en esa vista CH va a estar en longitud real. El mismo concepto Creo que aplica... una pregunta. Sí. Entonces, no importa cuál auxiliar tome, siempre voy a tener una medida real, siempre y cuando pues esté paralelo. No importa cuál auxiliar tome, ¿cómo así que no importa cuál auxiliar tome? No importa. O sea, digamos, estoy hallando CEH, ¿cierto? Estamos hablando primero de líneas. O sea, estamos, Hablando CH. Estamos hablando primero de líneas. exacto, CH. CEH es un plano. Bueno, la línea CH. Uh-huh, Si yo estoy sí. con la línea CH, no importa que lo tome la superior, la frontal o la lateral, Uh-huh, no importa. voy a tener la real, En la medida cualquiera de esas real. vistas va a estar la longitud real. Exacto. Sí. Okay. Entonces yo puedo hacer, el plano lo puedo hacer aquí paralelo aquí a la frontal y aquí voy a encontrar la longitud real. Aquí lo mismo. Yo puedo hacer el plano paralelo aquí a esta línea y aquí voy a encontrar la longitud real. ¿Por qué voy a encontrar la longitud real? Porque yo estoy haciendo el plano paralelo a la línea CH. No importa en qué vista lo tome. ¿Listo? Yo aquí lo tomé en la superior porque luego vamos a ver un concepto que se llama pendiente que necesito que sea en un auxiliar a superior. Entonces, por eso siempre lo voy a sacar a superior. Es como lo más práctico. Pero si me preguntan cuál es la longitud real de la línea CH, usted la auxiliar la puede hacer aquí a frontal, la auxiliar la puede hacer aquí a la lateral, o la auxiliar la puede hacer aquí a superior. Exacto. No importa.
porque esa longitud real, esta línea va a medir lo mismo en cualquiera de esas tres vistas. Entonces, este ejercicio consiste en que ustedes completen su dibujo, el dibujo que ya venimos trabajando durante la clase, ¿cierto? Ya tenemos las vistas principales en alguna hoja, entonces vamos a completar esto, vamos a colocarle, vamos a hacer un cuadrito que va a tener línea, tipo, que es qué tipo de línea es, por ahora la longitud real, y luego le vamos a agregar dos casillas más, que es rumbo y pendiente, que son los temas que vamos a ver mañana. ¿Sí? Entonces, le agregamos rumbo y pendiente. Entonces, déjenle espacio al cuadrito para que, o sea, realmente ese cuadro debe estar, ¿dónde es que está ese ejercicio? Completo. Ouch, ese está, creo que es este. Vamos a hacer un cuadrito así. Línea, tipo, rumbo, pendiente y longitud real. Pero como vamos a hacer primero longitud real, pues la casilla de rumbo la ponemos después y la casilla de pendiente la ponemos después. ¿Listo? Es para que lo tengan en cuenta. Es que mañana vamos a ver eso. Entonces, por ahora, pues vamos a colocar una casilla para tipo y otra casilla para la longitud real. Y entonces van a colocar ahí cuál es la longitud real de cada una de estas líneas CD, línea JK, línea EH, línea ON, línea ME, línea LK y línea CH. Ah, bueno, antes de que se me olvide, hay un ejercicio acá de puntos, ¿no? Qué pena. Que es, bueno, igual ustedes tienen ahí el documento. Quiero que revisen esto, revisen que yo les había colocado esto acá. A con respecto a D, entonces, pues para que revisen las coordenadas con respecto al ejercicio que tenemos, ¿no? Para que les quede muy claro. Bueno, entonces vamos a hacer esto. ¿Listo? Vamos a colocar en el ejercicio que estamos haciendo y vamos a encontrar la longitud real de la línea CD. Entonces, ¿dónde está la longitud real de CD? En superior. ¿Dónde está la longitud real de JK? JK es una línea horizontal, entonces está en superior. EH, una línea horizontal, está en superior, entonces la medimos allá. La línea ON es una vertical, pues la podemos medir en frontal o en lateral, ¿cierto? La línea M es una inclinada frontal, entonces la vamos a medir acá. La línea LK es una inclinada de perfil, entonces la vamos a medir acá. La línea CH es una oblicua, entonces vamos a hacer este procedimiento. Lo vamos a hacer a superior. Si quiere, por practicar, háganlo igual con respecto a otra vista y verá que la línea les va a medir exactamente lo mismo. ¿Sí? Porque si el plano está paralelo a la línea, pues debe medir exactamente lo mismo. Después, bueno, ya tenemos el concepto de plano claro. Entonces vamos a trabajarlo en este ejercicio, ¿cierto? Entonces en este ejercicio que yo hice acá, entonces coloqué el plano NJKM, bueno, todos esos planos que están acá. Y vamos a identificar los tipos de plano que hay. Entonces, NJKM, ay, yo coloqué el color aquí mal. El plano N, no, sí está bien. ¿Qué? NJKM, es que ese es el del piso, así que bueno. Bueno, entonces NJKM es un plano horizontal. ¿Por qué? Porque todos los puntos están a la misma altura. ¿Dónde vamos a ver el tamaño real del plano horizontal? En superior. ¿Por qué? Porque la vista superior está paralelo al plano. Plano ACEMNOB, que es todo este que está acá. Es un plano vertical tipo 1. ¿Dónde está el tamaño real de ese plano? Entonces el tamaño real de ese plano, pues lo voy a ver en frontal, porque el plano frontal está paralelo. Entonces acuérdense ya, entonces aquí ya pasamos de líneas, pasamos a planos. Entonces si el plano está paralelo al plano de proyección, lo vemos en tamaño real. Si el plano está perpendicular al plano de proyección, entonces se va a ver como una línea. Si el plano no está ni paralelo ni perpendicular, pues lo vamos a ver deformado y no lo vamos a ver en tamaño real. Entonces necesitamos un plano que esté siempre paralelo al plano. Entonces, plano NOJ. Entonces, vamos a buscar NOJ, que es el triángulo que está allá atrás, ¿cierto? Aquí no lo
Aquí se ve como una línea en superior, ¿cierto? Entonces los planos verticales siempre se ven como línea en superior. NOJ, mire, NOJ es una línea. NOJ llega, SJ no llega hacia allá atrás. NOJ, ¿sí? Una línea, aquí lo vemos como una línea, y aquí se ve el plano como un triángulo. Entonces, ¿dónde está el tamaño real de ese triángulo? Está en la lateral. CEH es el otro tipo de vertical. Aquí quiera, ¿sí? 3, el vertical 3, CEH, CEH, este plano. Entonces lo vemos como una línea en superior. Se ve un poquito más pequeño acá. Aquí sí me faltó colorearlo. Me faltó colorearlo. No, está bien, qué pena. Sí, sí está bien. Entonces, lo vemos más pequeño en frontal, lo vemos más pequeño en lateral. Lo que pasa es que no le coloqué color, sino le coloqué color ya a donde saqué el plano en tamaño real, ¿cierto? Entonces, ¿qué necesitamos para ver ese plano en tamaño real? Necesitamos un plano paralelo, un plano de proyección. Recuerden que ese es un plano de proyección paralelo al plano. O sea, en este caso el plano es... ¿Tiene que ser como filo, profe? Sí, exacto. Entonces, ¿cómo deben ver el plano para poderlo después proyectar como real? Como filo. Entonces, mire que se cumple, digamos, por ejemplo, si ustedes tienen un plano, en este caso NJKM, que es un plano horizontal, ¿sí? Aquí está como filo, ¿cierto? Entonces, en la frontal lo vemos como filo. Entonces, para que ese plano esté en tamaño real, en la siguiente proyección, el plano va a estar paralelo al filo, ¿sí ve? Paralelo al filo. NKJM es un plano horizontal, aquí se ve como filo, aquí se ve en tamaño real. El plano ACEMNOB, aquí se ve como filo, mira, aquí está A, C, N, M, O, B, ¿sí? Aquí se ve como una línea. Entonces aquí está en longitud real. Entonces siempre se cumple que para poder ver el plano en tamaño real, pues el plano de proyección debe estar paralelo al filo. Los vertical, NOJ. Entonces, NOJ, mire que aquí lo tenemos como línea. NOJ. Y esta proyección está paralela a la línea NOJ, o a la línea no, al filo NOJ. Entonces aquí va a estar en tamaño real. Entonces, para que un plano esté en tamaño real, para proyectar el plano en tamaño real, siempre necesitamos un plano de proyección paralelo al filo del plano. Profe, ¿no hay ¿Sí? forma de que en las tres principales se vea, o sea, ninguna se vea como filo? El oblicuo. Ya miramos, el oblicuo es el que en ninguna de las tres principales se ve como filo. Ya miramos. El inclinado frontal, CDHL. Entonces, ustedes van a mirar aquí el CDHL. CDHL. Pues aquí lo vemos como filo. Aquí CDHL. Aquí vemos el plano. CDHL. Aquí vemos un plano, ¿cierto? Entonces, el inclinado frontal siempre necesita una vista auxiliar para verlo en tamaño real. Siempre. Porque mire que si yo tengo el filo acá, en frontal, pero ni la vista superior, ni la proyección de la vista superior, ni la proyección de la vista lateral están paralelos a ese filo. Entonces, se cumple. Ay, yo cerré el archivo. ¿Qué es? ¿Eso qué es? Entonces, es que tengo abiertos dos archivos. Okay. Pero cerramos. Aquí revisamos estos. Están como en archivos diferentes. Entonces, si el plano de proyección no está paralelo al plano, pues lo voy a ver más pequeño. El plano tiene que estar, como veíamos acá en este dibujo, en donde era que lo veíamos por acá, en este ejercicio. O sea, si lo vemos en eso, ¿sí? En realidad, en las tres dimensiones que estoy haciendo, en las tres dimensiones estoy ubicando un plano paralelo, en este caso a CEH, ¿cierto? Que es un vertical. Y para verlo en tamaño real, pues yo necesito proyectarlo
sobre un plano que se vea, donde yo lo pueda proyectar paralelo, y ahí sí lo veo en tamaño real. Entonces, por eso es que el vertical, ese tipo de vertical que es CEH, el vertical 3, necesita un plano auxiliar, porque CEH lo estoy viendo aquí más pequeño, o sea, como deformado, y no lo veo en tamaño real. Entonces, para verlo en tamaño real, yo voy a ubicar la vista auxiliar paralelo al filo y voy a pasar los puntos y aquí estoy viendo el tamaño real. Entonces, en el vertical tipo 3, en el inclinado frontal, que lo veo aquí como línea, aquí no lo veo en tamaño real, aquí tampoco, entonces necesito un auxiliar. El CDHL, que es un inclinado frontal, el BOJI, que es un inclinado de perfil. Entonces, el BOJI, ¿cuál es? Es este que está aquí, BOJI, que se ve aquí como un cuadro, aquí como un rectángulo, y aquí vemos el perfil, ¿cierto? Entonces, ahí vamos a hacer un auxiliar para encontrar ese rectángulo en tamaño real. Eso es una solución gráfica, ¿sí? Una solución gráfica para encontrar tamaños reales. Y obviamente el área. Ahorita vamos a colocar el área de cada uno. ¿Qué pasa con el oblicuo? El oblicuo es un plano que en ninguno de los 3 vistas principales lo voy a ver en tamaño real, ¿cierto? Entonces, ese sí lo voy a dibujar acá. Entonces, para que lo tenemos por aquí, donde es que tenemos dibujado ese ejercicio. Bueno, entonces tenemos nuestro ejercicio básico que hemos hecho ahí. Entonces, tenemos que identificar primero el plano oblicuo, EHM. ¿Listo? Entonces vamos a dibujarlo acá con un, que es este, ¿cierto? Es este, le ponemos aquí también esto. Bueno, entonces tenemos identificado nuestro plano EHM. Entonces vamos a colorearlo. ¿Cuál es este? Es que aquí me toca unir las líneas porque como que no están unidas. Bueno, este es el plano. Bueno, este sería el plano en superior, ¿cierto? Así, este plano en visión superior. El plano en frontal se ve, es este.
así, ¿cierto? ¿Y cómo se ve en la lateral? Es este, completo no. Está como a la mitad. Bueno, completémoslo acá. Ese sería el, ¿cómo lo veo en la lateral? ¿Listo? Entonces, según la definición de oblicuo, es que el plano oblicuo no se ve de filo en ninguna de las tres vistas principales, ¿cierto? Siempre vamos a ver como un plano. Entonces, me piden hallar el tamaño real. Recuerden que cuando hablamos de línea es longitud real y cuando hablamos de plano es plano real. ¿Sí? Tamaño real. ¿Listo? Longitud real para línea, tamaño real para plano. Entonces, hay un concepto en descriptiva que me permite llevar un plano a filo, se llamaría eso. O sea, como necesito, uno de los conceptos de descriptiva dice que es un teorema, ¿sí? Un teorema acerca de la proyección de planos. Entonces, dice que para ver un plano de filo, ¿cierto? Yo necesito ver una de las líneas de plano como punto, ¿sí? O sea, llevar cualquiera de las líneas, ¿cierto? Entonces, cualquiera de las líneas que lo forman o una línea que esté contenida dentro del plano, ¿sí? Contenida se refiere a que cualquier línea que yo haga que esté contenida dentro del plano, que pertenezca al plano, si esa línea yo la veo como punto en cualquier vista, yo voy a ver ahí el plano de filo. Entonces, el concepto que debemos aprendernos es, si yo quiero ver un plano como filo, debo ver alguna de las líneas como punto, ¿cierto? Entonces, lo que veíamos acá. Pues aquí dice que, si ustedes ven, por ejemplo, ese plano ACFD, ¿cierto? Dice, si yo lo estoy viendo proyectado con respecto a esta vista como filo, es porque el plano está perpendicular, ¿cierto? El plano está perpendicular al plano. ¿Sí? Está formando un ángulo de 90. O sea, el ángulo de 90 lo forma el plano con respecto el plano de proyección con respecto al plano. Y se cumple que una de las líneas se va a ver como punto. No, alguna de las líneas que lo forman o una línea que esté contenida, ¿cierto? Alguna de las líneas que esté contenida. Entonces, yo la voy a ver como punto en esta proyección. Entonces, ese es como el concepto que utilizo para llevar este plano de filo primero a filo. Este plano oblicuo, perdón, primero a filo. Entonces, necesito ver una de las líneas del plano como punto. Entonces, ¿cómo veo una línea como punto? Entonces, si yo tengo una línea que está perpendicular al plano, pues la voy a ver como punto, ¿cierto? Entonces, esta línea la voy a ver perpendicular al plano, pero en la vista aquí debe estar en longitud real. Entonces, esta línea, por ejemplo, estas líneas que conforman el plano EMH, ¿cierto? Que es el que es oblicuo. Si yo, por ejemplo, tengo esta línea, solo voy a sacar esta línea. Si yo esta línea, por ejemplo, a esta línea, CH, ¿cierto? No, perdón, esa es la línea, si estamos hablando del plano EH, perdón, sería la línea EH y estamos hablando del plano S. Si yo a esa línea EH le hago una proyección, ¿cierto? Pues si yo saco una vista auxiliar donde yo voy a ver esta línea en esta vista, si esta vista está formando un ángulo de 90 grados con respecto a la línea CH, ¿cómo debería ver esta línea CH aquí en esta vista? ¿Qué debería ver? Como un punto solo. Como un punto, exacto, ¿cierto? ¿Por qué como un punto?
porque esta línea CH, ¿cierto? Yo la voy a pasar aquí con las distancias de la anexa, ¿cierto? Entonces, si usted va y mide la anexa, entonces usted, por ejemplo, dice, bueno, voy a pasar la línea de H. ¿Cuánto hay, qué distancia hay de la línea de acá a acá, ¿cierto? Entonces, digamos, esa va a trazar las distancias como en rojo para que... ¿Listo? Entonces, esta distancia, ¿cierto? De la frontal, de aquí a E, es la misma distancia que hay de aquí a H, ¿cierto? Es la misma. Entonces, cuando yo pase la proyección de la línea, entonces yo voy a pasar la proyección, voy a hacer una proyección acá de esta línea. Borré la línea. Borré la línea. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a proyectar la línea CH, ¿cierto? Hago la proyección. ¿Sí? Estoy pasando el punto CH. Voy a quitar estas líneas que de pronto me estorban un poquito para este ejercicio. ¿Sí? Igual no las necesito acá. Entonces, yo estoy pasando... Aquí no hay tantas líneas ahí. Entonces, yo estoy pasando la proyección de este punto acá, ¿cierto? Desde las distancias que estoy tomando de frontal. Entonces, claro, si aquí me dice que la distancia que hay desde la línea de referencia al punto E, bueno, en esta línea es de 53, entonces voy a tomar la distancia, bueno, aquí me toca así porque no tengo la escuela ahí, 53, ¿cierto? Entonces, esa distancia es esta misma distancia. Entonces, ahí yo voy a tener el punto C y el punto H, ¿cierto? Entonces, aquí voy a tener el punto, el orden sería primero por la H y después el punto E, perdón, no sé por qué es que me confundo. Listo, aquí va a estar el punto HE, ¿cierto? Voy a ver esa línea HE, la voy a ver aquí como punto, ¿sí? Entonces aquí voy a ver un punto. Entonces aquí voy a ver esa línea. Voy a hacer un círculo grande, pero bueno, en realidad es un punto. Listo, ahí. Listo, ahí va a estar mi línea C, ¿sí? ¿Qué es lo que se cumple ahí? Que el plano de proyección está perpendicular a la línea y entonces aquí la vamos a ver como punto, ¿cierto? Entonces, ese plano de proyección está perpendicular, entonces ahí la vamos a ver como punto. Y ese es el concepto que necesitamos para llevar un plano a filo. Entonces, el concepto que tienen que ustedes aprenderse es, si yo quiero llevar un plano, ¿sí?, a una proyección donde lo pueda ver como filo, debo llevar una de las líneas del plano, ¿sí?, que a punto, ¿sí? Pero ¿qué debo tener en cuenta antes? Que la línea que yo voy a llevar a punto ¿cómo debe estar en la vista de la que la voy a proyectar? Entonces, si yo quiero ver la línea EH como punto, aquí la línea EH debe estar en longitud real. ¿Y por qué EH está aquí en longitud real? ¿Por qué sé que EH está aquí en longitud real, en esta vista? ¿Qué debo revisar? Que es paralelo al plano. Que exacto, que la línea EH en la vista adyacente es paralela al plano, ¿sí? Entonces yo aquí tengo EH, ¿sí? Entonces tengo EH, aquí lo voy a pintar ahí de azul, ¿sí? Mira, esta es la línea EH, ¿cierto? Esta es la línea EH. Entonces, si yo la llevo acá, mire, EH está paralela al plano de proyección. Entonces, si está paralela al plano de proyección, entonces en ese plano de proyección se va a ver en longitud real. ¿Sí? Porque en el plano adyacente está paralela al plano de proyección, aquí la voy a ver en longitud real. ¿Sí es claro? No podemos sacarla de EM, tendríamos que hacerla con la lateral derecha. ¿Para qué? Para el... EM.
Por lo que hay no, esa sería la adjunta de la superior, ¿no? En la frontal, EM no está como filo. En la frontal. EM, en la frontal. Sí, la longitud real de EM está por acá. A ver, es que estoy explicando el concepto de por qué podemos llevar este plano EHM aquí a filo. ¿Sí? Entonces, lo que deben tener claro es que para poder llevar un plano a filo, ustedes deben ver una línea del plano como punto en esa proyección. ¿Sí? Entonces, en este caso vamos a ver EH como punto en esta proyección, ¿cierto? ¿Por qué? Porque viene de una proyección que está perpendicular a la línea EH, pero esa línea EH debe estar en longitud real. ¿Sí? Eso se cumple si yo veo esto aquí como punto, si en la adyacente está en longitud real. Y esta está aquí en longitud real porque en la adyacente está paralela, ¿cierto? Entonces, yo puedo hacer esto. Yo puedo decir que si yo saco una perpendicular a la línea EH, en la proyección voy a ver la línea EH como punto. ¿Y ahora qué voy a hacer? Entonces ahora voy a proyectar el punto M, ¿cierto? Entonces voy a proyectar el punto M. ¿Sí? Saco la proyección, voy a tomar la distancia, entonces voy a utilizar esta misma línea roja para medir cuánto hay de aquí a acá. ¿Sí? Bueno, yo lo debería estar haciendo con los escuadros, ¿verdad? Porque, pues, para que a ustedes les quede como más claro de pronto. Sí, entonces... Ay... Entonces, yo mido qué distancia hay de aquí hasta el punto M, me marca 8. Entonces, allá mido, sobre esa línea que estoy proyectando, mido 8. ¿Sí? Entonces ahí estoy pasando la proyección del punto sobre la línea. Entonces, 8, ubico aquí el punto 8, ¿cierto? Entonces ahí va a estar el punto M, ¿cierto? Entonces, ¿y qué es eso? ¿Qué es lo que estoy viendo ahí? Estoy viendo el plano EHM de filo, ¿sí? Ahí estoy viendo el plano EHM de filo, en esa proyección, ¿sí? Entonces, para ver un plano como filo, yo siempre necesito ver alguna de las líneas del plano como punto, ¿cierto? Después vamos a ver que a veces pasa que ninguna de las vistas que forman el contorno del plano, de ninguna de las líneas está en longitud real, entonces necesitamos crear trazar una línea para encontrar esto, ¿sí? Pero el concepto es el mismo. Por ahora, una de las líneas está en longitud real, entonces esa es la que yo llevo a punto, ¿listo? En una ejercicio posterior vamos a ver otro caso diferente, pero igual el concepto es el mismo. Entonces, sí es claro porque yo puedo proyectar este plano de esta manera y encontrar el filo del plano EHM aquí. ¿Alguien tiene duda de qué se hizo? ¿Para qué? Porque esto es muy importante. Mire, básicamente lo que vamos a hacer de descriptiva es entender cómo traslado puntos, que fue lo que hicimos inicialmente. Porque por eso hicimos todos los ejercicios de traslado de puntos, ¿sí? Entender que yo cómo paso las distancias entre vistas anexas. Y empezar a entender conceptos de que por qué yo estoy viendo aquí este plano. O sea, cómo estoy ubicando yo este plano. Cómo estoy ubicando este plano para ver esto en tamaño real. Entonces necesito hacer un procedimiento que es primero buscar un plano de proyección donde yo pueda ver el plano como filo. ¿Para qué lo necesito como filo? Para hacer esto. O sea, necesito el filo pues para hacer esto, para ubicar el plano. O sea, es como, lo que pasa es que son 3 dimensiones. Para ubicar un plano de frente al plano, necesito primero hacer este procedimiento. Entonces, aquí obviamente yo estoy viendo 3 dimensiones,
y es mucho más sencillo de entender. Pero cuando yo llevo estas dos dimensiones, que es en sí descriptiva, pues necesito como un procedimiento. Ahora, ¿qué hago para ver ese plano en tamaño real? ¿Qué debería hacer? De acuerdo a lo que les he explicado, ¿qué debería hacer? Paralela. Ajá, una paralela al filo. O sea, voy a hacer una segunda auxiliar. O sea, esta auxiliar es auxiliar a esta auxiliar. ¿Qué voy a hacer? Voy a proyectar los puntos. Voy a proyectar el punto E y el punto, ¿sí? Entonces voy a proyectar estos dos puntos, lo voy a proyectar a esta vista. ¿Desde dónde voy a traer las medidas de H y M? De la anexa. ¿Cuál es la anexa? Entonces, yo aquí tengo que este es superior y el auxiliar 1. Y este es la 1. Aquí está. Y este es el auxiliar 2. ¿Listo? Entonces, la anexa al auxiliar 2 es superior. Entonces, traen su escuadra y empiezan a medir la distancia al punto H. Voy a voltear la escuadra para que miremos. La distancia la tomo de aquí hasta acá. Entonces, de aquí al punto H hay 22, 23. Entonces voy a sacar acá una distancia. Me toca trazar una línea. Bueno, no, hagámoslo con la escuadra para que no se enreden tanto. Voy a dejar esa escuadra ahí y voy a colocar otra escuadra acá. Esa escuadra la voy a colocar perpendicular a la auxiliar, ¿cierto? Va a estar perpendicular al auxiliar. Ahí, listo. Entonces, de aquí a acá hay 23, entonces 23, ubico 23, está un poquito torcida. En 21, 22, 23. Bueno, ahí voy a ubicar ese punto. En 23, bueno, un poquito como gigante, pero... $23. Listo, queda como más. Listo, 23. Ahí va a estar el punto H, ¿cierto? Listo. El punto E, como está sobre la línea de proyección, pues no muevo la escuadra en 10, 20, 30, 40, 50, 60, 68. Entonces voy a ubicar ese punto a 68. Listo, ahí está el punto E. ¿Ya? ¿Listo? Y ahora voy a correr la escuadra y voy a medir el punto M. El punto M está a 10, 20, 30, 39. Entonces ubico la escuadra aquí. Y 39. ¿Listo? Entonces ahora voy a ubicar los centros acá. ¿Listo? Ese es mi plano. Ese es mi plano. E, H, M, en tamaño real. ¿Sí? Entonces, mire que aquí yo lo hice. Ahí está también. H, E, M. ¿Está bien?
HM, sí. ¿Listo? Y ahí les coloqué unas cotas azules, cotas rojas, ¿sí? Para que no se enreden. Entonces, ¿qué va a pasar muchas veces aquí en descriptiva? Necesitamos mucho orden, porque a veces puede que esto pase, que un plano me quede como muy cerca y tenga que hacer las auxiliares ahí, entonces hay que ser muy ordenado. Si ustedes tienen un trazo, al que yo he visto que tienen varios por ahí, esto les va a quedar muy, muy ordenado. Entonces, por eso es que las proyecciones siempre se hacen muy claritas con 2H, todo con 2H al principio, y lo que voy a retener al final, pues lo que necesito, los planos de dibujo que necesito, lo que necesito resaltar, el dibujo completo acá. ¿Sí? Las proyecciones siempre van a ser muy claritas en 2H. Entonces, listo, aquí tengo mi plano EHM. ¿Qué les pide el ejercicio acá? El área. Entonces vamos a sacar áreas. Ustedes, por ejemplo, ustedes saben que el área de un cuadrado, ¿sí? El área de un cuadrado es sus dos lados al cuadrado. El de un triángulo es base. Triángulo. Tengo base por altura sobre 2. Entonces, ¿qué puedo hacer, por ejemplo, en este tipo de figuras? O sea, esta figura no es un triángulo rectángulo, por ejemplo. Entonces, ¿qué podrían hacer? Dividir esta figura, por ejemplo, el problema es que aquí no me queda el ángulo, sí. En dos triángulos rectángulos, ¿sí? Digamos. Y sacar esta base por esta altura más esta base por esta altura, ¿sí? La pueden dividir como quieran. También pueden sacar desde un vértice y trazar una. Esta es una. Y dividir este triángulo en dos triángulos rectángulos, base por altura y suman las dos áreas. Eso gráficamente lo podríamos hacer. Entonces el ejercicio consiste en que ustedes, bueno, lo hagan a mano, ¿no? Lo hagan a mano. Identifiquen los tipos de planos. Entonces, ¿y para cuáles vamos a necesitar vistas auxiliares? Para el plano inclinado frontal, para el plano inclinado lateral, para el plano vertical tipo 3 y para el oblicuo. Siempre vamos a necesitar planos. Y van a especificar el área. Entonces van a especificar el área que tiene cada plano. Entonces, después de que hagan el gráfico, van a sacar ¿cómo delimitan el área de este? Pues puede ser un triángulo, un rectángulo más un triángulo rectángulo, ¿cierto? Dividir esta figura en un rectángulo más un triángulo. ¿Listo? Entonces el ejercicio consistiría en eso, en hacer este ejercicio que tenemos acá. Me identifican los planos, así como los identificamos acá, y me especifican el área. Y en este, pues lo mismo. Entonces vamos a hacer una tabla para líneas y una tabla para planos. Mañana le agregamos rumbo y pendiente. Mañana explicamos rumbo y pendiente y con eso casi que acabamos la unidad. La verdad, toda la teoría descriptiva la hemos visto en esta unidad. Toda la teoría descriptiva que vamos a necesitar. Solo nos faltaría rumbo y pendiente y ya no necesitamos, digamos, en cuanto a teoría, muy poco. Ya lo que vamos a hacer más adelante de ver planos cortantes, de ver... bueno, es que incluso yo vi un tema que se ve en el 3, pero lo vimos ahorita, que es ese de proyectar vistas, terceras vistas. Entonces, prácticamente casi que vemos toda la teoría. Recuerden que esta teoría yo la voy a evaluar. Estoy haciendo unos cuestionarios gráficos, pero la voy a evaluar. Vamos a ver unos ejercicios en un programa que se llama GeoGebra. Yo creo que mañana o la otra semana, de pronto, como para no complicar tanto tema, que quiero que ustedes de pronto trabajen.
Entonces, lo vamos a ver la otra semana. Pero entonces mañana terminamos el tema de pendiente y plano. Quiero que ahorita terminen este ejercicio, a ver si les quedó claro cómo hallamos este ejercicio. Y ahorita les busco unos de refuerzo, ¿cierto? Que obviamente el programario para eso lo tenemos, pero como yo sé que hay varios que no tienen programario, pues me toca sacarles el PDF y enviárselos. Los que tienen el programario, pues la ventaja que tienen es que hay varios ejercicios propuestos. Recuerden que ustedes, la idea del programario no es resolver todos los ejercicios en clase, sino que ustedes tengan una guía de ejercicios que con la que puedan ir estudiando. No todo lo vamos a hacer aquí en clase. ¿Listo? Bueno, entonces saquen estas áreas y hagan este ejercicio. Si quieren todo en el mismo plano, traten de ser un poquito ordenados. Mire que esta longitud real que hallamos acá, pues me sirve para ese ejercicio, ¿no? Para completar este plano, por ejemplo. Bueno, entonces completemos aquí los valores. Hagan el cuadrito. Coloquen planos, cuadrito para líneas y ya. No sé, bueno, ¿preguntas? Profe, entonces lo que hay que hacer es sacar el área de esos planos que usted nos puso ahí. Exacto. Y sacar, creo que aquí me faltó un plano que sería el de BOJI, que no lo hice. Pues no lo hice porque, pues, no, lo quería hacer para abajo para que no me quede, no, entonces me tocaba hacer el dibujo muy pequeño. Entonces no lo hice. O sea, aquí el único plano que me falta ubicar es BOJI, que es el inclinado de perfil. Entonces, si quieren hagan lo hacen aquí para abajo. Si quieren este también lo hacen para este lado. Es que lo hice aquí como para que no. Pero si ustedes son ordenados, no importa, eso ahí estaría bien. A ver si tenemos claro cómo vamos a sacar todos esos planos. Y llenan esta tablita de líneas con este ejercicio que tenemos. Bueno, hagámoslo aquí en lo que queda de clase a ver si, pues bueno, yo sé que queda poquito tiempo, pero a ver si tienen alguna duda en lo que van trabajando y la resolvemos de una vez. Me voy a quitar un momentico los audífonos. Cualquier cosa me escriben, ahí estoy pendiente ahí del chat un momentico.